buenas tardes a todo el mundo. La sala está bastante llena. Y bueno, bienvenidos todo el mundo a mi charla de creación de un juego online por turnos con WebSockets. Aparte de explicar cómo me centré en crearlo y luego el tema de escalabilidad, también voy a explicar para que entendáis un poco cómo funciona todo el tema de la escalabilidad y unos diagramas de cómo están la mayoría de videojuegos online. He cogido algunos ejemplos para que podáis un poco tomar ejemplo y podáis entenderlo. Vale, me presento, me llamo Mónica, soy desarrolladora PHP, aparte de consultora en SAP y bueno, he empezado en Unity hace unos años. Y bueno, ahí tenéis mi página web, mi email o mi Twitter por si después de aquí, de la Codemotion, queréis contactar conmigo o enviarme algún email. En mi Twitter, bueno, publico cosas de también temas trans, como podéis ver la bandera, soy trans y bueno, ¿qué más tengo que decir? Ahora voy a explicarme un poco qué es lo que llevo haciendo estos años en tema de videojuegos. Mi primer contacto con un juego online fue el juego de Tunnel of Love de Coca-Cola, desarrollado por Betty Byte. Y la verdad es que un día sueño por hacer este juego más o menos, pero con mecánicas actuales. La mayoría de lo que hay aquí podría ya hacerlo, es decir, el mundo sincronizado, el mapa, el chat, que es lo que tiene el inventario el personaje, pero aún quedan cosas de arte, que eso ya es otra historia, o el tema del diseño del mundo. Cuando comencé a todo el tema de juegos online, empecé desarrollando servidores para el GTA San Andreas Multiplayer, que era un mod. Estuve varios años hasta que me cansé y bueno, y decidí saltar a la web. Cuando hice un servidor en especial, lo que hice fue una página web donde tú podías modificar qué es lo que tenía tu personaje, podías comprar componentes y luego cuando tú te conectabas al juego, tú ya lo que habías comprado por la web lo podías recoger y luego equipar en el coche en el taller. Luego, cuando ya salté a la web, fue cuando hice mi primer juego de navegador con mecánicas de juegos muy antiguos, estilo Beat the Fight de Gameforge, Metal Damage, que también utilizaba la misma mecánica. Y bueno, logré hacer esto. El mundo 3D lo hice con Open Simulator y desde entonces, que digamos, OpenSim ha sido mi fuente también para conocer temas de desarrollo de juegos online y todo lo que relaciona con esto. Y luego, a los años, cuando ya comencé a estudiar un grado superior, antes de eso, creé un juego donde tú podías equipar a tu personaje con armas o chaleco, arma secundaria, accesorios y podías tú forjar objetos. Y la imagen que veis a la derecha es un juego que hice estilo Icarium o Grepolis, donde tú tenías una ciudad, la podías mejorar y luego conquistar ciudades de otras personas o atacar aldeas NPC o fundar tu propia ciudad. Es un juego que hice para un concurso y que estoy orgulloso de haberlo hecho, porque fueron medio año casi que estuve bastante agobiada por el tema del plazo. ¿Cómo funcionan los juegos actuales? Por ejemplo, Final Fantasy XIV Online, estas son imágenes que saqué jugando al juego. Llevo bastante tiempo que me está gustando bastante Final Fantasy y, por ejemplo, cuando estamos en una área que hay bastantes personas, como podéis ver, la imagen de la izquierda nos dice que cuál quieres ir, la 1, la 2 o la 3, y la otra nos dice la cantidad de gente que hay. O incluso cuando vamos a unirnos a una instancia para hacer una mazmorra ya nos pone reservando servidor. En este caso lo que está haciendo es reservar un proceso para teletransportarte ahí o conectarte. Por ejemplo, en APB Reloaded
el sistema de instancias que tiene son donde podéis ver misiones, financial y Waterfront, y si uno de esos cae, siempre puedes volverte a conectar y conectarte a otro. Ya se encargarán de volver a levantar esa instancia. O el sistema que tienen ellos ya levantará otra en el lugar de ahí. Por ejemplo, Toontown Rewriting, que es un servidor privado del juego Toontown de Disney. Por ejemplo, cuando está un distrito lleno, ya nos lo avisa que puede haber una bajada de rendimiento, principalmente por la simulación que tiene que estar haciendo. Es decir, si estás tú ahí caminando y luego ves que a lo mejor cada 2 segundos ves que se mueve la persona, la simulación va a ir mal, y más si tienes en cuenta que en este juego el endgame actualmente son los bosses. Y más de una vez en el antiguo Toontown jugaba yo en un servidor de estos que estaban colapsados a tope, estabas tú a mitad de un boss, caía y bueno, otra vez a reconectarse. Y la imagen que veis a la izquierda es de que ha habido un problema y te desconecta y te dice que te vuelvas a conectar, porque se encargará el sistema maestro de reiniciar esta instancia y que la gente se pueda volver a conectar. Más imágenes. En la parte de la izquierda puedes ver que te dice que el servidor maestro no está funcionando, o el de login, uno de los dos. Y luego en la imagen de la derecha podéis ver las instancias que en este caso en el juego tú puedes elegir donde quieras. Cada instancia en el juego ya te dice que es un clon, es una copia del mapa, da igual donde estés, lo único que vas a hacer es jugar al mismo juego. Esas son las instancias. Por ejemplo, el servidor privado funciona con Astron, que es un sistema que ya está dedicado para hacer servicios MMOs basados en la arquitectura de Disney que hizo en varios juegos, incluido Toontown, Club Penguin, Piratas del Caribe y otro más. ¿Cómo funciona? Todos sabemos que el cliente del juego siempre se va a conectar al servidor de la instancia, es decir, donde tú juegas, y siempre, por ejemplo, en el LoL, cuando estás tú jugando, a veces te pone para el servicio web, o incluso en el EVE Online, cuando se acaban de blogs de las mejoras que estaban haciendo de rendimiento, el chat de local lo han pasado a un servicio de terceros para así no tener que la máquina del servidor lo esté procesando. Actualmente, si en el sistema del EVE Online hay una pelea de 2000 personas y está el tiempo, a lo mejor, que 1 minuto tarda la simulación en hacerse, 60 minutos, pues el chat sigue funcionando igual porque está dependiendo de otro servicio. Y lo mismo cualquier otro microservicio que podemos hacer al cliente, con tal de que si algo falla, que se pueda reiniciar y no tengas que estar reiniciando el cliente por completo, solo ese módulo. Aquí podéis ver bueno, tenéis a la izquierda del todo cliente del juego, que es en este caso el cliente si es web o con Unity o con Unreal, el cliente nativo. Y cuando nos estamos conectando, siempre a través de un load balancer para decir a qué nos vamos a conectar, aparte del login o el CDN para descargar parches. Cuando ya nos toca entrar al juego, siempre nos conectaremos al wall server y luego al de área de instancias. Como habéis visto en la imagen de APB Reloaded, yo ya me he conectado y luego el servidor maestro ya me estaba diciendo qué distritos existen. Y cuando ya decido yo a cuál jugar, si el 1 o el 2 del Financial o del Waterfront, ya directamente incluso el juego te dice desconectándote y conectándote ahí para jugar. Luego, estos dos siempre están interconectados por la base de datos y por la caché. Lo importante en esto es que la caché es la base de todo. No puedes estar siempre haciendo peticiones a la base de datos porque es lento. Esto yo en su día lo aprendí del GT San Andreas Multiplayer, porque si hacía demasiadas consultas a la base de datos cuando cargaba o guardaba el usuario, el servidor se lagueaba, en este caso porque estaba todo en un mismo thread, es decir, un hilo.
Y bueno, haciendo una recapitulación del diagrama que he enseñado, el servidor maestro es el que controla los movimientos y a dónde se mueve cada persona, y también que gestiona las áreas o las instancias. Cuando he dicho antes el área o instancia juego, podemos entender de que puede ser un clon o a lo mejor es un mapa diferente de otro. Por ejemplo, en APB Reloaded era un distrito y luego otro, y luego otros eran copias de ese mismo. Y luego el servidor de área e instancia, como he comentado, es un clon donde sucede la simulación. Y este tiene un tick que en esa cantidad de segundos está siempre enviando la información. Si tarda más en generar la información de lo que es el tick, ahí es donde viene todo el tema de que vaya lento, porque está tardando demasiado en procesar toda la simulación. Ahí ha pasado a veces de que el servidor de la APB Reloaded, cuando estabas jugando, estabas ahí, en ese juego las físicas de los coches se encarga el servidor de área, y cuando iba con un caos absoluto el juego y no sufriendo ningún ataque de DOS ni nada, no podías ni controlarlo, el coche ni disparar a nadie en el juego. Y en estos servidores lo principal es que tú puedes moverte de uno a otro sin problemas y de forma transparente. Por ejemplo, como he comentado anteriormente, OpenSimulator llevo tiempo usándolo para hacer mis ciudades 3D que hago también como hobby. Este es un ejemplo del archivo de configuración donde podemos ver la localización, una IP para asignarle y luego el puerto que es al cual se va a conectar cuando te conectes desde el cliente en este caso de uno de los antiguos de Second Life, porque OpenSim no deja de ser que utilizó la base del cliente de Second Life. Y bueno, ahora ya os he explicado un poquito cómo funcionan, así ahora os voy a explicar cómo yo con toda esta información lo situé para poder hacer un juego online, ya que el año pasado me vi con fuerzas y dije, voy a intentar superar este reto. Bueno, hacer un juego online en sí parece fácil, pero he puesto este GIF principalmente porque depende de lo que quieras hacer. Puede ser una máquina tan potente que intentas hacer algo y a lo mejor te estás encallando y hay que ir paso a paso. Cuando decidí hacerlo, lo hice a través de una jam para mujeres trans online. Ahí tenéis el enlace y ahí está colgado el prototipo que hice del juego, pero en este caso hecho en un solo proceso. Es decir, tú te conectas y ahí tiene todo el sistema de login y la simulación, es decir, todo compactado en uno. ¿Qué tiene esto? Pues que si se cae, el juego cae. Para que esto no pase es donde entra todo el tema de la escalabilidad y del diagrama que enseñé antes para que sea más robusto el sistema. Y luego FemDevs, que a raíz de FemDevs, en el Slack, Mariona Weiss me comentó que había la jam que he comentado antes, la Transcal Jam, y bueno, a raíz de ahí decidí iniciar este proyecto. ¿Cómo está hecho el juego? Por una parte tenemos el backend que está hecho con Ratchet WebSockets, en este caso PHP. Como he comentado, llevaba desde 2008 con el San Andreas Multiplayer y ahí comencé a adentrarme un poco con PHP. MariaDB para la base de datos, PHP ZMQ para los procesos que se puedan hablar entre ellos, porque al fin y al cabo tienen que tener un método de comunicación para decir, yo ya no puedo aceptar más personas, crea una nueva instancia, o este ya no responde y se ha caído, pues vamos a matar el proceso y vamos a volver a iniciar otro. Y luego el PTH-Thread, con un solo archivo de PHP, creo hilos y así puedo hacer los procesos de manera mucho más sencilla. Ratchet WebSockets. Lo que yo actualmente estoy utilizando es el WebSocket Protocol Handle, que es el más básico. Tiene para abrir, cerrar los mensajes o si ocurre un error. También tiene más, que es el WAMP o el que podamos hacer de un fork. O sea, tenemos el subscribe, unsubscribe, cali, prefix,
pero como yo no lo necesitaba tanto para este juego de cartas online, que al fin y al cabo lo único que es cada ciertos segundos, lo único que hace es ejecutar una simulación básica de sumas y restas y envía la información de la partida, nada más. Para poder hacer todo esto, estuve un tiempo de que, bueno, hice chapuzas para poder hacerlo funcionar, hasta que al final pude compilarme un PHP y este es un PHP 5.6 CLI que me compilé para poder ejecutar el PHP ZMQ, como podéis ver, la extensión, cargado, y luego con la línea de comandos para poder, y está en rojo en el recuadro, para poder permitir los threads. Así yo, en un solo proceso del PHP, puedo cargar el maestro de instancias, una área con todo lo que conlleva y todo. Es decir, si uno falla, mato el proceso PHP y vuelvo a iniciar otro. PHP ZMQ, como he dicho, es para poder hablar entre todos los demás procesos o que se hablen entre ellos a través de unos mensajes que yo defino. En este caso es un ejemplo antiguo, pero para que lo podáis entender. Cuando está cargando, en este caso, el login service, que lo podéis ver arriba en el puerto 5566, tiene el socket, el 5566, y el puerto interno, que es lo que estoy definiendo arriba, que es lo que yo cargo en la clase en aquel momento, y luego cuando hago el WebSock del React Socket, el server, utilizo el 7788 para que se conecten ahí. Luego, cuando estamos hablando del proceso principal de la instancia, en este caso del área o de la instancia, tenemos, para poderlo instanciar de manera dinámica, luego os explicaré el por qué, principalmente para poderlo llamar desde una línea de comandos y poder instanciar de manera dinámica a esto sin tener que estuviese hardcodeado. Así que yo inicializo el thread con el puerto externo, el puerto interno que solo va a poder funcionar en la misma máquina o en la misma red. Actualmente todo lo tengo funcionando en una misma máquina, pero si en el caso de que el nuevo proyecto que estoy haciendo escale, en este caso tendré que cambiar el tema del puerto interno por la dirección IP de la red del VRack. Y sobre todo importante, el ID para que el maestro de instancias tenga constancia de este archivo, o sea, de este proceso. Y bueno, ahora comienzo a explicar un poco cómo he creado el thread. Tenemos, en este caso, el case 1, que es lo que yo instancio la partida de juego. Tal y como hemos hecho antes, le asigno un puerto interno en el getSocket del ZMQ. Luego le digo a la clase qué es los puertos que tiene y la instancia para que lo guarde. Y cuando se ejecute en el puerto que yo le digo, esto ya se encarga en el constructor de enviar un mensaje al maestro de instancias para decir, estoy aquí, ya puedes activarme y que las conexiones comiencen aquí. Luego, para poder hacer la simulación, en este caso me vi obligada a hacer todo el tema de utilizar el ZMQ, en este caso, para poder utilizar el puerto y mandarle un mensaje cada 2 segundos de que dice, sincronízate, y lo único que hago es, cuando se recibe ese mensaje en el proceso principal, es ejecutar una función, que es lo que he comentado antes, suma, restas y envía la información de la partida, nada más. Y también están los bots, que también se inicializan aquí. Los bots, como podéis ver, se conectan al proceso este, y a través a la que se conectan, instancio el message y ya ahí utilizo la clase de gestión del bot que yo tengo programado. Y esto es cómo funciona el bot. Si se cae, bueno, ahí es cuando tengo que hacer mejoras a esto para conectar un archivo distinto o hacer cualquier otra mejora. Pero bueno, esto es actualmente el prototipo que yo tengo para poder hacer las instancias. Cuando ya es tema de fiabilidad, hay que hacer más adaptaciones.
Este es el diagrama de que yo me propuse para hacer todo el proceso. Como podéis ver en el punto 1, el navegador o el cliente se conecta al login. Luego, cuando estás escribiendo el nombre de usuario y contraseña, lo verifica en las sesiones, en el maestro de sesiones. Este luego habla con el maestro de instancias para ver dónde te manda, y cuando vuelve la información al login, te la transmite y te conectas. Pero esto no acaba aquí, porque lo que falta es aún el mero hecho de que no estarás engañando al servidor. Por lo tanto, verifica con el maestro de sesiones que tienes el token asignado, que es el del login, y si es todo correcto, te conecta. En caso negativo, te echa al servidor y ya está. Y lo que estuve comentando, cuando comencé el juego en febrero, lo hice todo en un solo proceso: login, buscar rivales, partida. Y cuando fui para querer hacer un sistema más fiable, en ese caso en noviembre es cuando pude compilar el PHP 5.6, que es el que estaba utilizando en aquel momento. Ahora estoy mirando de que un PHP 7 me funcione bien. Y bueno, cuando hice la primera compilación comencé a separar el login y luego lo demás se quedaba ahí. Y la última implementación fue ya el nivel ya más maestro, es decir, creé 2 procesos nuevos: maestro de instancias y el maestro de sesiones. Aquí en el maestro de sesiones iba el de buscar rival, porque el maestro de sesiones es quien sabe de dónde está cada persona conectada. Y luego los 1N, que podéis ver de servicio de login y servicio de juego, son los que si se caen, bueno, se le vuelve a levantar, la persona se vuelve a conectar a la nueva que ha sido levantada o no, y puede continuar jugando. De esta manera el servicio no queda interrumpido. En la Transgal Jam, fue la primera versión que hice, se puede descargar y probar, y ahí puse en el README los requerimientos en su día. Bueno, es el PHP ZMQ y cómo lo hice en su día. Y luego avanzando, así es más o menos como tengo el último prototipo, que de momento sigo mejorando y haciendo lo que puedo, porque no es nada fácil esto. Y más cuando empecé con Unity con el juego, que luego lo explicaré el porqué. Luego, cuando se hace todo el tema de cliente y servidor, todo va en este caso, por formatos JSON, los mensajes. Como podéis ver en la imagen, no sé si se termina de ver bien, la imagen negras, hay 2 conexiones, la 47 y la 75. En este caso, en el debug del Firefox, ahí te ponía el tipo de mensaje que era 1, que así inicia sesión, y luego el tipo de mensaje 2, que te decía 2 personas online, y yo esto lo mapeaba en la barra esta que veis aquí de servicios online. Así de siempre lo hice. Luego ya cuando toca en Unity todo esto, en Unity la particularidad está en que si yo estoy cargando de una escena a otra, tengo que parar el flujo, guardarme toda la cola de mensajes y luego procesarlos cuando ya he cargado la escena y donde están ya los objetos existentes. Por ejemplo, en la primera imagen se puede ver, por ejemplo, los códigos de mensaje de la simulación de la partida, que te dice, en este caso, hub, que es para partida, tipo de mensaje 4, la partida 10 te dice -1. En este caso es principalmente porque el bot, para poder funcionar bien, le envió ese dato extra. El tiempo que hay por turno, la primera línea es 42, 41, y así va. Y luego todos los demás valores, que son los que utilizo para ir actualizando el juego. Y en la segunda imagen tenemos más tipos de mensajes. El 51 que te dice, en este caso, sería la barra superior, donde te dice información como las misiones, las monedas. Lo típico de los juegos, siempre la barra superior es la información de tus datos, de tema de economía. Luego, el tipo de mensaje 10, en este caso, es un mensaje que se ha hecho después de finalizar la partida, donde pone ganador si ha sido 0 o el 1, que en este caso es que la ha creado o el rival, la fecha y demás información, y luego diferentes tipos de mensaje.
Cuando he comentado las pantallas de carga, para poder hacer esta cola, lo que he hecho ha sido, cuando se carga la cena, lanzo la corrutina y entonces ahí lo cargo asíncramente, o sea, async, y cuando ha finalizado le digo todo está correcto y procesa los pendientes. Cuando ha llegado un mensaje, el propio sistema en el callback que recibe los mensajes se los guarda y entonces en el procesar pendientes los hace. En el caso de la partida, para poder cargar a las dos personas al mismo tiempo y que ninguna tenga ventaja de un segundo o dos para poder empezar, en este caso en un piedra, papel, tijera, lo que hago es, cuando la cena es la partida, le digo, ya este cliente ya está listo. Pues mando la información al server WebSocket, con esa información lo procesa y cuando las dos se puede ver la tercera imagen, que es el log de la consola, que ya se procesa. En el caso de que no haya cargado, solo se podría ver uno, que es el primero que hace para actualizar el primer mensaje. ¿Cómo lo hago en el servidor? Como he comentado, la parte de sincronización de la simulación, esto es lo único que yo hago. Sincronizo las partidas y luego llamo unas funciones y esas funciones tardan muy poco porque son cálculos y sumas muy, muy simples. Y luego lo que manda es el mensaje. Si esa persona hace un rage quit en la partida, ya se encargaría la función adecuada cuando pase en el siguiente tick de decir esta persona ha salido, ha ganado. Y luego cuando antes hemos visto que escena cargada, que manda gestión de la sala, escena cargada y lo manda, ya sabe el ID de conexión del que es decir, no hace falta que mandemos el ID. El servidor, cuando tú te conectas, ese ID de identificación, el que hemos visto al principio, un 47 o un 75, eso se guarda y con eso identifico la conexión al usuario. Y con esto identifico quién ha sido. Si en este caso el ID del usuario de database que corresponde, mirando en la base de datos, en memoria, en una tabla, el usuario, pues ahí si es el que la ha creado, pongo que es el creador y si no, pues es la otra persona. Entonces, un ejemplo de lo que se puede ver en la máquina que yo tengo, de lo que sería el entorno productivo del juego, donde podemos ver los diferentes procesos, Game Instance, Sky3, el máster de las instancias y el maestro de sesiones. Y luego está el de login por ahí, pero como pesaba menos no aparecía ahí. Y para poder hacer un control de las instancias, en este caso, me hice un panel de administración a nivel de web del juego, donde se puede ver el puerto que tiene, el puerto interno, el externo y la carga, que yo lo tengo limitado actualmente. Y cuando se conecta una persona, se ve así. ¿Por qué estaba el tema de 1? Porque es el que yo actualmente controlo del bot. Y cuando hay otra persona, pone 2 o 3 y todo. Cuando se va a hacer una partida y las personas están en diferentes instancias, una en la 1 y otra en la 2, ya se encarga el maestro de instancias de hacer que se reconecte y una vez ha conectado a la nueva instancia, empieza la partida. Y este proceso lo hace de manera muy transparente. Y ahora os pienso hacer la demo de esto. A ver, ¿qué? A ver, para salir de pantalla completa de aquí. Esto es... Sí. Tengo aquí cargado. Voy a ampliar esto. Conecto con un usuario. Ahora aquí
conecto un usuario de demo y ahora voy a hacer, a ver, vaya, demo, mira que es esta, sí, esta es. Si yo me voy aquí, a la administración, en las instancias y refresco los datos, podéis ver que la instancia 2 y 3 hay una persona conectada en cada una de ellas. Así que ahora voy a conectar otra cuenta más. Demo 2. Bueno, lo voy a hacer con estas. Luego lo veréis. Le doy aquí a jugar, partida PvP. Le da a buscar rival. Y aquí le doy a jugar, partida PvP. Y uno de estos es el que se va a cambiar. Esto es lo que se puede ver del juego. Ahora está esperando a la otra. Selecciona. Y bueno. Como podéis ver ahora mismo dice aquí arriba hay 3 en línea. Es decir, ha reconectado a una de las 2 personas a este de aquí. Y luego lo que he comentado, el juego detecta si si tira del cable o como voy a hacer ahora. Se desconecta y ya te da los resultados de la victoria. Y si luego vuelvo aquí, bueno, veréis de que el que estaba en la instancia 2 ha ido a la 3, pero como se ha desconectado, aquí vuelve a estar en 1. Y luego, para poder yo manejar todo el sistema de instancias, puedo crear otra instancia, la creo, y ya el sistema se encargará de, dependiendo de los ticks de vida que tiene, si ha tenido actividad o no, y se encarga de borrarla para liberar procesos. Y siempre que quiera puedo reiniciar todos los procesos de las instancias. Y como podéis ver, todas han sido reiniciadas. No está el bot porque tarda unos segundos en conectarse. Y en nada, a la que ahora ha aparecido 2, refresco datos y se ha completado el proceso del triad. Y os dejo información adicional que yo encontré hace tiempo, con la cual me he estado formando un poquito en todo esto, que es de Matías Rudi de Tibia. Podéis hacer una captura de esto, o si no, cuando suba las diapositivas, o de Roger Huston de Disney, donde explica también una de las frases que más me gusta, es de las que dice: si no se va a solventar el problema, siempre se va a solventar con una de las tecnologías. No sé exactamente, pero siempre te dice de que la mejor manera es una tecnología u otra, que ya saldrá. Si tenéis preguntas y respuestas, ahora es vuestro turno.